Comenzamos esta última semana de agosto en donde políticamente existen varios temas centrales con algunos frentes abiertos de tensión con el gobierno nacional. Por un lado, estamos obviamente discutiendo y llegará al Senado el cambio de domicilio de pago de la cuestión de los fondos buitre. Por el otro, obviamente, un paro general con una CGT de Moyano y Barrio Nuevo que ha disparado una serie de calificativos muy importantes. También la discusión del fondo de abastecimiento. Vamos a analizar toda esta situación política con uno de los más finos analistas políticos de nuestro país, que es Rosendo Fraga. Gracias por estar con nosotros en Infobae TV, Rosendo. Gracias, Luis, por llamarme. ¿Cómo está viendo este momento en donde parece que el kirchnerismo ha vuelto a la idea de la construcción a través del enfrentamiento? Bueno, yo creo que esta es la idea característica propia, natural, ¿no es cierto?, en el kirchnerismo. Si en algún momento se debía por alguna, ¿no es cierto?, situación de necesidad, lo que hemos visto a lo largo de 12 años es que vuelve a esta personalidad política, yo la llamaría. Entramos en la fase final de un segundo mandato sin reelección. Y esto políticamente siempre es más difícil. Por eso en Estados Unidos se lo llama el periodo del pato rengo, el pato herido, cuando el presidente entra en el segundo mandato sin chance de reelección y a medida que se acerca, y a Obama le está sucediendo, el final del mandato, ejercer el poder se hace más difícil. Ahora, esto está coincidiendo con una situación económica muy difícil, con efectos sociales negativos que se están, ¿no es cierto?, que se están dando. Y además con un conflicto externo a raíz del, ¿no es cierto?, del problema de la deuda, el fallo Griesa, que también es la tercera pata de este problema, política interna, ¿no es cierto?, la economía y la política exterior. Me parece que el gobierno redobla la apuesta, profundiza el conflicto, ordena política exterior, política económica, política interna a la consigna patio buitres, pero lo que yo estamos viendo es que antes de cumplirse un mes de la instalación de esta consigna, el conflicto social recupera el centro de la escena. Claro, y digo, con un cálculo que al menos en lo personal a mí me cuesta entender, porque digamos, esta serie de enfrentamientos haría suponer lo contrario a lo que se aconseja, una salida consensuada, sea con el próximo gobierno, con las fuerzas políticas, o sea, parece que el gobierno de Cristina ha decidido apostar el todo por el todo y llevar lo que ellos consideran su modelo a la máxima expresión. Yo diría que sí, además me parece que en la percepción del oficialismo, negociar, conceder, acordar es señal de debilidad política, ¿no es cierto? Percibe estas actitudes que son lógicas, comunes, casi diría con naturales a la política como señales de debilidad política. Y cuanto más débil esté el gobierno, ¿no es cierto?, menos va a aceptar ese tipo de señales. ¿Es Rosendo de los que creen que el gobierno se ha quisilofizado, aunque sea difícil decirlo? Yo creo que sí, yo creo que el hombre con más poder dentro del gobierno es Kicillof. Y esto me parece muy claro y, ¿no es cierto?, es el hombre con más influencia y es el que está determinando la estrategia del gobierno, no solamente en lo económico. ¿Y esto implica, digamos, políticamente definirlo cómo a esta etapa del gobierno? Mire, yo creo que el gobierno diría que es la profundización del modelo, ¿no es cierto? Es decir, me parece... Ahora, yo lo que diría es que es el momento, cuidado, por lo menos más difícil desde el conflicto con el campo. ¿Es el momento más difícil desde el conflicto con el campo? Para mí sí. ¿Y le parece que el gobierno toma noción de esto o cree que es un temporal más para capear? No, a mí me parece que el gobierno está viendo una oportunidad política. Me parece, yo lo veo al gobierno más con una visión de corto plazo que de mediano o largo. Me parece que lo que el gobierno está viendo es una oportunidad política. El conflicto de patio buitres le permitió mejorar algunos puntos en las encuestas, no demasiado, pero sí cambiaron la tendencia. Creo que le ha permitido cohesionar al oficialismo. El gobierno hasta hace pocos días tenía provincias, yo diría, rebeldía por la ley de hidrocarburos, las provincias petrolíferas, y tenía en alguna medida malestar en el Senado por el rol de vudú, ¿no es cierto?, ejerciendo la presidencia de la Cámara Alta. Y me parece que el conflicto patio buitres en el inmediato le permitió mejorar algunos puntos y cohesionar el oficialismo. Ahora, me parece que, en mi opinión, a un riesgo de crear una situación político-económica muy difícil en los próximos meses. ¿Es determinante, es importante lo que pase el jueves con el paro general? Yo creo que es importante, pero no determinante. Es importante en cuanto va a confirmar seguramente que hay un malestar social que cada vez es mayor. Pero no me parece que el paro en sí mismo vaya a torcer o no la situación en una dirección u otra. Va a marcar una tendencia.
También es interesante ver que el planteo de la ley de abastecimiento ha fracturado la relación que tenía incluso con el empresariado más próximo al gobierno. Digo, empresarios como la Cámara de Construcción Weiss o de La Vega, o tantos otros que estaban más cercanos al gobierno, se han manifestado en contra, rompiendo un puente de vínculo que había entre el gobierno y el empresariado. Sí, yo diría, en la ley de abastecimiento se ha logrado el cuestionamiento y la crítica, yo diría prácticamente total del empresariado, ya sea si lo vemos como agro, industria, comercio, construcción, bancos, pero también si lo vemos en una perspectiva política e ideológica, ¿no? Los empresarios más cercanos al gobierno y más alejados del gobierno. Pero si vamos a la otra ley, la del pago soberano, que el gobierno llama el pago soberano, la del cambio en lugar del canje del pago de la deuda, nos encontramos que en este caso toda la oposición ha decidido no acompañar el proyecto, con diferencias o matices, algunos con proyecto propio, otros no, pero lo que estamos observando en ambos casos, en ambas leyes, es un grado de cohesión en contra realmente significativo, aunque el gobierno, pese a todo, me parece a mí que mantiene por ahora las mayorías parlamentarias ajustadas como para sancionar los proyectos. Estamos formalmente a un año de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Se imagina que Cristina va a elegir, va a bendecir a alguno de sus candidatos? Yo creo que sí, pero creo que lo va a hacer mucho más cerca de agosto del año que viene. Yo diría que calculo que lo bendecirá, ¿no es cierto?, entre el mes de marzo y el mes de mayo, no antes. Claro, para no perder, no generar mayor efecto de lame duck, de este patorrengo, ¿no? Exacto, para no perder poder, pero a su vez también porque la política es muy cambiante. Y 7, 8 meses es mucho tiempo en política. El que puede ser hoy el candidato mejor posicionado puede no serlo mañana. ¿Hay vetos previos? Quiero decir, algunos dicen Daniel Scioli nunca va a pasar por el tamiz de la Presidente. Pero a mí me parece claro que el oficialismo está decidido a crear una candidatura para disputarle a Scioli las pasos del peronismo. Me parece que es la estrategia política, por lo menos de corto plazo del gobierno, crear un candidato que se verá cuál es para disputarle a Scioli las pasos del peronismo. Me parece que esta es la dirección de la estrategia del gobierno. La dirección de la estrategia es ganarle a Scioli las pasos del peronismo. ¿Y hoy Randazzo aparece como esta opción? Bueno, Randazzo es el mejor posicionado de los 6 candidatos que hoy tiene el oficialismo, el mejor posicionado. Pero, ¿no es cierto?, para ganarle a Scioli, bueno, recién cuando sumamos los votos que tienen los 6 candidatos, se hace una masa crítica como para disputar a Scioli con chance. Claro, estamos hablando de Randazzo, Julián Domínguez, Agustín Rossi, Aníbal Fernández, Sergio Uribarri. Estos 5 más Randazzo son los que apenas le alcanzan a empardar a Daniel Scioli. Faltaría Urtubey. Y Tayana ahora. Claro, Tayana que se ha sumado, se ha lanzado efectivamente. Sí, sumando todo esto, recién se hace una masa crítica con chance de disputarle a Scioli. Usted decía, y con esto lo despido, que es el momento más crítico de la gestión de Cristina desde la 125. ¿Se atreve a pensar en el desarrollo de los próximos meses? ¿Cómo va a ser el desenlace? Mire, yo creo que el punto es, a mí me parece lo siguiente, si el 2015 todavía es muy difícil de imaginar en mucho tiempo, sí me parece que hacia fin de año lo que nos vamos a enfrentar es con una situación muy difícil, sobre todo en el campo social, y yo creo que eso es lo que el gobierno no tiene que perder de vista. El gobierno puede seguir en default hasta fin de año, pero cuidado, la economía real se va a resentir y los efectos sociales van a ser importantes, y en la Argentina sobre los fines de año los problemas sociales se hacen más agudos. Rosendo, muchas gracias como siempre. Gracias Luis, hasta luego. Hasta luego. Rosendo Fraga, analista político en Infobae TV.